Están relacionados con el tratamiento del proceso inflamatorio, antiinflamatorios no esteroideos. Me han pedido que hable del tratamiento del dolor también con fármacos, analgésicos de tipo opioide, porque esa es una clase que siempre dicto en farmacología. Entonces vamos a tratar de hacer las dos clases en una sola, porque es bastante extenso esto. Y estos conceptos ustedes saben seguramente mucho más que su profesor de farmacología, pues siempre lo van tratando, ¿no? La inflamación se va a dividir fundamentalmente en tres fases: una inflamación aguda, una respuesta inmunológica y la inflamación crónica. La inflamación aguda es una respuesta inicial y lógicamente va a estar relacionada con la liberación de ciertos autacoides, ¿no? Y va a estar pues relacionada también con la lesión tisular. Ven ustedes algunos autacoides implicados en el proceso inflamatorio. La histamina, como ustedes saben que es un potente vasodilatador, va a aumentar la permeabilidad vascular. La serotonina también tiene algo de vasodilatador, aumenta también la permeabilidad vascular. La bradiquinina fundamentalmente está relacionada con la vasodilatación y con el dolor. Las prostaglandinas igual van a ser vasodilatadoras, van a ser más bien los que van a tener la quimiotaxis de los elementos que van a interactuar para producirse la inflamación, o sea, los elementos formes, glóbulos blancos, glóbulos neutrófilos, etcétera, la quimiotaxis de células fundamentalmente. Y los leucotrienos están relacionados también con el aumento de la permeabilidad y la quimiotaxis. Bueno, todos esos son autacoides que van a estar implicados con la lesión aguda de la inflamación, la parte inicial de la inflamación. La respuesta inmune, lógicamente, es una respuesta que ya va a ser un poco más retardada y va a ser en beneficio del huésped, ya que los organismos o los elementos que están produciendo este proceso inflamatorio van a ser neutralizados o van a ser fagocitados. Y posteriormente ya viene la inflamación crónica. Y esto va a implicar la liberación de otros mediadores que no están pues relacionados con el problema agudo, la inflamación aguda. Y estos mediadores van a ser las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, los interferones, diversos factores de crecimiento, fundamentalmente los derivados con las plaquetas. En una inflamación crónica como la artritis reumatoidea, la inflamación lógicamente ustedes saben que va a producir dolor, destrucción del hueso, del cartílago, y puede producir pues una serie de secuelas en las articulaciones y puede consecuencias como acortar la vida. Todas esas cosas son lógicamente derivados del proceso inflamatorio crónico. El daño celular que está asociado con la inflamación actúa en las membranas celulares produciendo la liberación de enzimas lisosómicas de los leucocitos. Estamos hablando de las enzimas que se van a liberar en el proceso agudo, porque nosotros vamos a tratar con los antiinflamatorios fundamentalmente es la lesión aguda, pero también podemos tratar la inflamación crónica, como ustedes comprenden. ¿Qué sucede cuando hay un proceso inflamatorio? Se va a producir fundamentalmente la liberación del ácido araquidónico. Ustedes saben que en la membrana fosfolipídica está el ácido araquidónico, y mediante unas enzimas como la fosfolipasa A2 se va a desencadenar o se va a desencadenar una serie de secuencias que van a hacer la cascada del ácido araquidónico. Entonces, la liberación de mediadores de la inflamación. Y esto lógicamente van a ser inhibidos por los antiinflamatorios. Ustedes saben que los antiinflamatorios esteroideos, los corticosteroides, lo que hacen es bloquear la fosfolipasa A2. Por eso es que son más efectivos que los AINES que bloquean la ciclooxigenasa, ¿no?
que es un nivel más abajo de esta cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es fundamental para la síntesis de varios eicosanoides que están directamente relacionados con la inflamación. Ahí tenemos la cascada del ácido araquidónico. La membrana fosfolipídica, mediante el proceso inflamatorio, va a activar la fosfolipasa A2. Bien, la fosfolipasa A2, y este ácido araquidónico va a seguir sus dos vías, la vía de la ciclooxigenasa, formando las prostaglandinas, ¿no?, y los leucotrienos, y el tromboxano A2, la prostaglandinas y el tromboxano. Mientras por la vía de la lipooxigenasa lo que se produce fundamentalmente son los leucotrienos, ¿no?, y las anafilotoxinas. Ambos juegan un rol importante en el proceso inflamatorio, pero más importante son los que van a participar en la vía de la ciclooxigenasa. Frente a la injuria, en la membrana celular van a interactuar los fosfolípidos con la fosfolipasa A2, se produce la cascada del ácido araquidónico, ¿no?, por vía de la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa. Por vía de la lipooxigenasa se produce la liberación de leucotrienos y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, mientras que por vía de la ciclooxigenasa se van a liberar el tromboxano y las prostaglandinas. Estos, como ustedes ven, van a ser bloqueados por los AINES. Más arriba decíamos, ahí veríamos fosfolípidos, ácido araquidónico. Antes de eso está la enzima, la fosfolipasa A2, que es bloqueada por los corticosteroides. Por lo tanto, los corticosteroides van a tener un efecto mayor, no van a permitir que el ácido araquidónico siga ni la vía de la lipo ni la ciclooxigenasa. Por otro lado, se van a liberar lisocimas, histamina, bradiquinina y toda una serie de mediadores de la inflamación. Y esto conlleva, lógicamente, a las características del proceso inflamatorio: dolor, tumor, rubor, todas esas cosas que vamos a ver más adelante. Cada una está relacionada, lógicamente, con un tipo de prostaglandina. Acá simplemente para recordar el mecanismo de acción de los AINES. Ya estamos acá en la vía de la ciclooxigenasa. Existen dos tipos de ciclooxigenasa que están demostradamente relacionadas con la inflamación. Y ustedes saben que también hay la COX-3 y hay hasta la COX-12, que todavía sus efectos están siendo estudiados. Pero estamos hablando fundamentalmente de lo que ya conocemos, ¿no? COX-1 y COX-2. La COX-1 viene a ser la ciclooxigenasa constitutiva, fisiológica, que está relacionada con la producción de prostaglandinas, que van a tener una serie de acciones en el organismo, ¿sí?, generalmente de protección fisiológica, de funciones fisiológicas del organismo. Acá, por ejemplo, está relacionada con la protección gástrica como un ejemplo resaltante, porque uno de los efectos secundarios más frecuentes de los antiinflamatorios en esteroides viene a ser, pues, los problemas gástricos, por el aumento de la acidez gástrica, ¿no?, el aumento del ácido clorhídrico, relacionado fundamentalmente por las prostaglandinas que se bloquean a nivel del estómago. Por otro lado está la COX-2 o inducible fundamentalmente por el proceso inflamatorio, ¿no? Y estas van a liberar prostaglandinas o van a bloquear las prostaglandinas. Cuando se dan AINES se va a bloquear las prostaglandinas que están relacionadas con el dolor, la fiebre, la inflamación, o sea, las características propias de la inflamación, que están relacionadas con la producción de ciertas prostaglandinas, como vamos a ver más adelante.
Cuando vamos por vía de la lipoxigenasa, ¿no? Hemos dicho que se va a estimular la enzima la 5-lipoxigenasa y va a formarse leucotrienos por un lado y anafilotoxinas, la sustancia reacción lenta de la anafilaxia. Esta 5-lipoxigenasa está presente también en las células inflamatorias, como en los polimorfos nucleares, mastocitos, basófilos, macrófilos, eosinófilos. Y está involucrada fundamentalmente en la fisiopatología de shock anafiláctico y del asma. Ustedes saben que los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. Esta 5-lipoxigenasa va a producir los leucotrienos A, B o C, y finalmente estas se pueden convertir, la B o C se pueden convertir en leucotrieno D y el leucotrieno E, mediante ciertas peptidasas. Los leucotrienos C4 y D4, estos dos son los que están relacionados con la broncoconstricción. Son potentes broncoconstrictores y van a estar relacionados primeramente con el asma bronquial, pero también van a ser componentes de la sustancia de la reacción lenta de la anafilaxia, por lo tanto van a estar relacionados con la anafilaxia. No vamos por la vía de la lipoxigenasa. Ya hablamos de que hay 12 isoenzimas de la ciclooxigenasa, ¿no? La prostaglandino sintetasa 1 o COX-1 y la prostaglandino sintetasa 2 o COX-2. Ese nombre de prostaglandino sintetasa ya no se usa, ¿no? Antes se usaba ya en los libros antiguos. Actualmente se habla de COX-1 o COX-2. ¿no? La primera se encuentra fundamentalmente en los tejidos, ya sea como constitutiva o fisiológica, ya eso hemos comentado, y la segunda puede ser inducida lógicamente por el proceso agresivo, por la noxa. Vean ustedes, la COX-1, esta es la fisiología, la constitutiva, ¿no? Está expresada en la mayoría de nuestros tejidos y va a regular una serie de procesos normales, fisiológicos. Por ejemplo, la prostaglandina E está relacionada con la citoprotección gástrica. ¿Qué hace la prostaglandina E? Fundamentalmente lo que va a producir es disminución de la acidez gástrica, como vamos a ver. Más adelante vamos a ver cómo funciona eso. También están relacionadas con la homeostasis vascular. La prostaglandina I2 es un potente vasodilatador. Entonces va a intervenir una serie de acciones en donde va a ser necesaria la vasodilatación. A nivel renal, por ejemplo, va a permitir la perfusión renal. Y la E2 también tiene cierta acción como vasodilatador. El tromboxano A2 está relacionado fundamentalmente con la agregación plaquetaria. Cuando nosotros hablamos de las prostaglandinas a nivel gástrico, en la pared gástrica se va a secretar prostaglandina E2, ¿no? Y esta se va a encargar fundamentalmente de disminuir el pH gástrico mediante la disminución de la liberación de ácido clorhídrico. Por otro lado, tenemos la prostaglandina F2-alfa. La prostaglandina F2-alfa va a estar relacionada fundamentalmente por la producción de bicarbonato. El bicarbonato va a neutralizar la acidez gástrica. Y también va a estar relacionada con la reepitelización de la mucosa gástrica. Ustedes saben que nosotros en la mucosa gástrica constantemente se va reepitelizando la mucosa gástrica, se va perdiendo ceros y se va reformando eso. Y eso va a estar relacionado fundamentalmente con la producción de prostaglandina F2-alfa. Entonces, si nosotros por un lado le damos algún antiinflamatorio no esteroideo, un AINES, bloqueamos la COX-1, lo que se va a producir es fundamentalmente disminución de la prostaglandina E2, disminución de la prostaglandina F2-alfa. Entonces, por un lado va a producirse un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, porque la E2
lo que hace es regular la producción de ácido clorhídrico, y por otro lado se va a impedir la reepitelización de la mucosa gástrica. Entonces, si no se reepitaliza, se van a producir las úlceras gástricas. La mucosa ya no se reepitaliza. Y encima, la F2 alfa produce bicarbonato. Si no se produce bicarbonato, lógicamente, esta mucosa va a estar desprotegida y lógicamente va a ser fácil que haya pues ese efecto adverso a nivel gástrico. La COX-2 es la COX inducida, ¿no? Y se induce tempranamente en forma masiva por las células inflamatorias e inmunes. Y esta COX-2 está relacionada fundamentalmente con la producción o el aumento de factores de crecimiento, promotores tumorales, citoquinas, endotoxinas bacterianas. Por eso es que en alguna forma ya se está pensando usar antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento de procesos neoformativos. Más adelante vamos a ver que se usa en el tratamiento de ciertos cánceres, ¿no? Eso todavía está estudiándose más para ver cómo vamos a tratar ciertas neoplasias. ¿Por qué? Porque si nosotros, la COX-2 está relacionada con promotores tumorales, y si bloqueamos la COX-2, lógicamente, no va a haber ese efecto, ¿no? Lo mismo simplemente para ver la COX-1 y la COX-2. La prostaglandina E2 inhibe la secreción ácida, y eso ya hemos comentado. Incrementa el flujo renal. Y si es que nosotros lo relacionamos, va a estar relacionada con la fiebre, el pirógeno. La prostaglandina E2 está relacionada con el aumento de la temperatura en el proceso inflamatorio. Incrementa la acción osteoclástica. Ven ustedes que la prostaglandina I2 inhibe la agregación plaquetaria. Va a ser un citoprotector estimulante y un nociceptor potente. Incrementa el flujo renal, produce una vasodilatación a nivel renal, como estábamos comentando anteriormente. Lógicamente esto permite que el flujo sanguíneo renal, si es que se bloquea esto, lógicamente el riñón produce una vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo renal, y en pacientes con procesos inflamatorios agudos esto puede ser contraproducente. La prostaglandina F2 alfa estimula también, aparte de lo que estábamos comentando a nivel de la mucosa gástrica, estimula también la contracción uterina. La prostaglandina E2 también estimula la contracción uterina y va a producir la maduración del cuello cervical. Por eso es que el misoprostol, que es prostaglandina E2, se usa como abortivo por aquellos criminales, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir un estímulo de la contracción uterina y va a producir borramiento del cuello uterino. El tromboxano A2 tiene un efecto vasoconstrictor, aparte pues de su efecto agregante plaquetario, ¿no? Estimulante de la agregación plaquetaria. La COX-2 inducida va a producir también prostaglandina E2, que va a estar relacionada con la vasodilatación, fundamentalmente inflamatoria. Va a ser un estimulante de nociceptores y causa el dolor. Entonces la prostaglandina E2, por un lado era pirógeno y por otro lado está relacionado con la causa del dolor. La prostaglandina I2 es un potente vasodilatador, y en este caso también va a producir una vasodilatación inflamatoria, y va a estar relacionada también con la hiperalgesia, está relacionada con el dolor. Entonces las prostaglandinas están relacionadas con las características de la inflamación, ¿no? Dolor, rubor, tumor, esa característica.
Acciones biológicas de estos metabolitos vamos a ver más adelante. El eritema está relacionada con la actividad vasodilatadora de la prostaglandina E1, E2, prostaglandina D2 y la prostaglandina I2, que es la prostaciclina. Entonces el eritema está relacionado con ese grupo de prostaglandina. El edema está relacionado fundamentalmente por la prostaglandina E2, pero también por la bradiquinina y la histamina. El dolor y la fiebre, ya lo estábamos comentando que está relacionada con la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 va a también promover la resorción ósea localmente y la destrucción del cartílago en enfermedades como la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Al aumentar los niveles de prostaglandina en el líquido sinovial, en las artritis inflamatorias no tratadas, aumenta pues lógicamente la prostaglandina E2, y como esta produce destrucción del cartílago, lógicamente va a dejar esas secuelas en estos pacientes. La COX está presente en todos los tejidos, ¿no? Y la lipoxigenasa está presente en los neutrófilos, en los eosinófilos, en los monocitos, macrófagos y basófilos, y en ciertas poblaciones de mastocitos. ¿Qué son los AINES? Si nosotros vemos a los AINES, no van a ser un grupo de fármacos que pertenecen a una sola estructura química, sino van a ser una serie de fármacos con diferente estructura química. Pero ¿cuál va a ser la propiedad común? Va a ser que son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Entonces son diversos grupos de fármacos. Por eso es que hay una serie de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, porque ellos no tienen una estructura común. Y ustedes saben que los AINES son uno de los fármacos que más se venden en el mundo, ¿no? 30 millones de dólares producen en Estados Unidos la venta de estos fármacos. Y 6 billones de dólares en un año. O sea, 30 millones lo usan normalmente. En el Perú también es una buena cantidad de pacientes que usan estos fármacos. Son drogas potentes, pero potencialmente tóxicas. Ven ustedes que en Estados Unidos hay 80,000 hospitalizados al año por reacciones adversas medicamentosas. 8,000 de estos mueren, a pesar de los adelantos que hay por allá. Vamos a ver la clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos. Uno puede clasificarlos desde diversos puntos de vista, ya sea desde su estructura química o de cómo inhibe ya sea la COX-1 o la COX-2. Aquí vamos a ver una clasificación basada fundamentalmente en la inhibición ya sea de la COX-1 o de la COX-2. Pertenecen a la categoría 1, o sea, inhiben la COX-1 específicamente. La categoría 2 inhiben la COX no específica, o sea, pueden inhibir COX-1 o COX-2. La categoría 3 inhiben preferencialmente la COX-2. Y la de la categoría 4 van a inhibir específicamente la COX-2. ¿Qué grupo de fármacos pertenecen a eso, no? Por ejemplo, en la categoría 1, en la que inhibe la COX-1 específica, es el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico a dosis baja inhibe solamente la COX-1, pero si incrementamos la dosis puede inhibir a ambas COX, la COX-1 y la COX-2. Por lo tanto, el efecto del ácido acetil salicílico fundamentalmente inhibe la COX constitutiva. Y a nosotros lo que nos interesa es bloquear la COX-2. De tal manera que el ácido acetil salicílico sería el peor de los fármacos antiinflamatorios. Por otro lado tenemos la COX no específica. Ese ya de la categoría 2. Ven ustedes, acá hay 6 grupos de fármacos. Y acá ya vemos la clasificación química, los derivados indólicos, como la indometacina, el sulindac, estos
pertenecen a esta categoría 2. Inhiben tanto COX-1 como COX-2. Los derivados del ácido heteroarilacéticos, el diclofenaco, el tolmecin, el ketorolaco, pertenecen a esta categoría. COX-1 y COX-2. Otro grupo, del ácido arilpropiónico, el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, también inhiben tanto COX-1 como COX-2. Son COX no específicos. Los derivados del ácido aril antranílico son igual, inhiben COX-1 y COX-2. Ahí está en el ácido mefenámico y el meclofenámico. Los derivados de los ácidos enólicos, como las piracilodinodionas, en donde están la oxifenbutazona, la fenilbutazona y los oxicames con el piroxicam, el trenoxicam, y finalmente las alcanonas como el nabumetone, son COX-1 y COX-2, inhiben las dos, no específicos. Viene un grupo ya que inhibe a la COX-2 en forma preferencial. Ahí está el primero de los fármacos, la nilesimida, después el meloxicam. El diclofenaco también ingresa a esta característica, ¿no? COX-2 preferencial. Y estos son los que más usaríamos, ¿no? Los COX-2 selectivos. El celecoxib, el rofecoxib, el heterocoxib, etc. La respuesta de los AINES va a depender fundamentalmente de la dosis que administramos, de la vida media plasmática, de su conversión en antiómera, de la excreción urinaria y de las variaciones farmacodinámicas. Ya vemos que hay diferentes grupos de fármacos que van a tener pues una serie de interacciones o farmacodinámicas como farmacocinéticas. También depende de la unión a proteínas, del perfil metabólico de la droga, del porcentaje de droga disponible como enantiómero activo. Nosotros usamos los antiinflamatorios no esteroideos para tratamiento de las inflamaciones establecidas. Sin embargo, hay que recordar, no elimina la causa subyacente de la inflamación, solamente bloquea los mediadores de la inflamación. Se puede usar en artritis, ¿no? En formas agudas o crónicas. No protegen contra la injuria tisular o articular. Simplemente van a disminuir las concentraciones de los mediadores de la inflamación. Debido a sus efectos analgésicos, antipiréticos y antiprostaglandinos, se va a usar en el tratamiento de dolores, diarreas, fiebre, calambres, dolores uterinos y cierre del ductus arterioso en los niños. ¿Y por qué será eso? ¿Se acuerda de algo, señorita? O sea, ustedes saben que la prostaglandina I2 es un potente vasodilatador. Cuando el niño está en intraútero, existe la circulación fetal, ¿no? Y ahí tiene el ductus arterioso un papel importante para que pueda el niño tener una circulación adecuada. De tal manera que si el ductus arterioso se cierre prematuramente, este niño va a tener problemas de hipertensión pulmonar y se puede morir, ¿no? Si nosotros le damos a un paciente, a una gestante en los últimos meses de gestación, ¿qué pasará, señor? Se bloquea la formación de prostaciclina o prostaglandina I2. ¿Y qué sucede con ese niño? Se cierra prematuramente el ductus arterioso y lógicamente este niño va a tener consecuencias. Por lo tanto, nosotros debemos evitar dar antiinflamatorios no esteroideos en épocas cercanas al trabajo de parto. Porque hay ejemplos ya bien demostrados. Pacientes con dolor que los han tratado con metamizol, con algún antiinflamatorio no esteroideo,
en un tiempo de 7 días, o sea, 7 días antes del parto, había hipertensión pulmonar, cierre prematuro del ductus arterioso y el niño sobrevive. 3 semanas antes del trabajo de parto, hipertensión pulmonar y generalmente los niños se mueren. Entonces, deberían ustedes evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos cuando estábamos cercanos ya al final del parto. Ahora, nosotros dice que vamos a usar para el cierre del ductus arterioso. Acá estamos hablando lo contrario, ¿no? Evitar que se cierre. Cuando un niño nace con ductus arterioso permeable, ¿qué podría hacer, señor? Le da Zaine, ¿no? Le da Zaine nada más. ¿Por qué? Porque ya no va a haber prostaglandina I1 y ese ducto se va a cerrar. Y entonces podemos usar el antiinflamatorio no esteroideo para el tratamiento de este ductus arterioso permeable. Entonces ven dos condiciones diferentes, en donde puede ser el uso terapéutico para el ductus arterioso, como dice en este caso, o puede ser para más bien, si lo damos en la gestante, podríamos nosotros producir un cierre prematuro y estamos dañando al niño. Bueno, estas son cosas elementales, ¿no? Se van a usar los AINES en enfermedades reumatológicas. Hablamos que podemos usar en enfermedades oncológicas como el cáncer colorectal. Decíamos que la COX-2 estaba relacionada con el factor de crecimiento tumoral. Y entonces, en base a eso, se está haciendo tentativas de usar los AINES en cáncer de colorectal, en la enfermedad de Alzheimer. Todos los AINES van a tener efectos analgésicos, incluso a dosis menores. Y la acción fundamentalmente es a nivel periférico. El efecto antipirético fundamentalmente está relacionado porque se va a postular que la prostaglandina E2, hemos dicho que la prostaglandina E2 está relacionada con la fiebre y está relacionada también con el dolor. Esta prostaglandina E2 se va a producir en la lámina terminal del órgano vasculoso y va a generar una serie de señales que activan el centro termorregulador del área preóptica a nivel del hipotálamo anterior. Entonces, esta prostaglandina E2, si se bloquea, lógicamente bajamos la fiebre. Tanto el ácido acetilsalicílico y todos los AINES van a inhibir la COX de las plaquetas, ¿no? Y en las plaquetas solo hay COX-1. Y hemos dicho que la aspirina o el ácido acetilsalicílico es selectivo para la COX-1. Por lo tanto, va a haber una inhibición irreversible cuando nosotros usamos aspirina, porque se va a actuar en la COX-1 en forma preferencial y se va a bloquear pues la agregación plaquetaria. Los otros antiinflamatorios van a inhibir la agregación plaquetaria, pero en forma reversible. Y lógicamente va a depender de la concentración del fármaco. Entonces la excepción acá es el ácido acetilsalicílico porque es una COX-1 preferencial y va a inhibir la agregación plaquetaria irreversiblemente. ¿Y este irreversible cuánto durará? ¿Será eterno, señor? Ustedes saben que las plaquetas a los 11 días ya están renovándose nuevamente. Entonces ya hasta que haya una nueva producción de plaquetas, ¿no? Los AINES son útiles en la prevención de dolores menstruales. ¿Y eso será por qué? Porque hemos dicho que la prostaglandina E2 está relacionada con la contracción uterina. La F2 alfa y la E2 está relacionada también con el ablandamiento
del cuello uterino. Y hemos dicho que el misoprostol, que es un fármaco que se usa para tratamiento de enfermedades ulceropépticas, lo usan como abortivo fundamentalmente porque tiene prostaglandina E2 y lógicamente produce el efecto de dilatación del cuello uterino por un lado y por otro lado la contracción de la musculatura uterina. Entonces, y si nosotros damos AINES, lógicamente vamos a bloquear eso y las dismenorreas van a mejorar. Ya hemos comentado del cierre de ductus arterioso, entonces eso ya más o menos ya está entendido. Otras aplicaciones en la inflamación ocular o inflamación de todo del organismo. En el tratamiento de la enfermedad periodontal, incurias deportivas, bueno, son conceptos muy elementales. En la quimioterapia coadyuvante del cáncer, ya hemos comentado también porque hay después una relación de la COX-2 con el desarrollo de esos factores de crecimiento tumoral. El Sulindac suprime completamente la poliposis colorectal, o sea, el síndrome de Gardner. O sea, es un tratamiento farmacológico del síndrome de Gardner. Cuando tienen pólipos no muy grandes, se puede tratar con antiinflamatorios no esteroides, especialmente el Sulindac. Los efectos de estos fármacos son dosis dependientes. Lógicamente hay que tener una evaluación de riesgo-beneficio para cualquier situación clínica. O sea, nosotros tenemos que usar estos antiinflamatorios no esteroideos siempre viendo cuánto beneficioso va a ser el paciente y cuánto riesgoso. Bien, entonces vamos a ver algo de los efectos adversos que ya estábamos comentando. A nivel gastrointestinal, la enfermedad ulceropéptica es el efecto secundario más importante, relacionada con el bloqueo de la síntesis de prostaglandina E2, la síntesis de prostaglandina F2 alfa. Ya hemos comentado las acciones que tienen a ese nivel. También va a haber una disminución de la agregación plaquetaria, una disminución de la función renal relacionada con el bloqueo de la prostaciclina. No hay una buena irrigación a nivel renal, ¿por qué? Porque la prostaciclina va a producir se va a producir una vasoconstricción a nivel de flujo sanguíneo renal. Disminución de la motilidad uterina, también hemos comentado que esto está relacionado tanto con la prostaglandina E2 como la prostaglandina F2 alfa. Y reacciones de hipersensibilidad que están relacionadas fundamentalmente con las características estructurales químicas de los fármacos. La úlcera péptica, las úlceras orales, las esofagitis de reflujo, las estrecheces esofágicas, la dispepsia no ulcerosa, son efectos gastrointestinales que ya hemos comentado relacionados con estas prostaglandinas. Las úlceras pueden desarrollarse en el estómago, duodeno, eso ya es una cosa muy... y pueden producir hasta una perforación, una mala absorción, ¿no? Entonces, puede producirse úlceras de tipo medicamentoso. La causa, bloqueo de la COX-1 y el bloqueo de la formación de prostaglandina E2 fundamentalmente, ¿no? Porque la prostaglandina E2 protege la mucosa gastrointestinal y limita digamos, la producción de ácido clorhídrico. Y acá no hay que olvidar que también bloquea la prostaglandina F2 alfa, que está relacionada con la producción de bicarbonato y la producción la reepitelización de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces esas dos prostaglandinas estarían relacionadas con el efecto a nivel gástrico. Puede haber sangrados gástricos, ¿no? Si se administra esteroides y AINES, lógicamente el efecto se va a hacer mucho más severo. Hay efectos de riesgo en los pacientes para estos trastornos gastrointestinales. La edad, cuanto más senil es el paciente, lógicamente más propensión a que haya alteraciones gastrointestinales. Antecedentes de úlcera péptica, antecedentes de sangrado gastrointestinal, historia de enfermedad cardiovascular,
uso concomitante de esteroides, como estábamos diciendo, los esteroides bloquean prácticamente la fosfolipasa 2 y lógicamente no se produce ni COX-1 ni COX-2. Ahí debe decir la prostaglandina E2 arriba, ¿no? Todo es prostaglandina E2 a nivel renal. Va a jugar un rol importante en la hemostasis renovascular. A nivel de las células intersticiales van a modular la síntesis de las células intersticiales. Esta prostaglandina E2 también ayuda a regular el flujo renal a nivel medular. Es sintetizada a nivel del conducto colector y va a alterar la permeabilidad del agua y la respuesta a la hormona antidiurética. O sea, si es que no hay prostaglandina E2, va a haber tampoco una mala respuesta a la hormona antidiurética. Entonces, lógicamente, esto va a complicar la situación del paciente a nivel renal. A nivel renal también la prostaglandina E2 como la prostaglandina I2 van a regular el flujo sanguíneo glomerular y la tasa de filtración. La prostaglandina I2 a nivel arterial renal también regula el flujo sanguíneo renal. Entonces, si nosotros estos bloqueamos por los AINES, lógicamente el riñón va a tener una consecuencia porque va a disminuir el flujo sanguíneo renal. A nivel cutáneo va a haber, pues, lógicamente, reacciones cutáneas, fundamentalmente con esos fármacos, y con casi todos los fármacos puede haber eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, una necrosis tóxica epidérmica que es muy rara. Puede haber reacciones de hipersensibilidad, asma bronquial. Cuando nosotros bloqueamos por los AINES, la COX, va a haber un efecto fundamentalmente estímulo de la liberación de leucotrienos, C4 y D4, que hemos dicho que son potentes broncoconstrictores. Y por otro lado se va a inhibir a la prostaglandina, hay de decir E2, que es un potente broncodilatador. Ahí dice prostaglandina G2, no debe decir prostaglandina E2, ese es el potente broncodilatador. Y por otro lado, pues hay un estímulo de los leucotrienos C4 y D4 que son potentes broncoconstrictores y lógicamente el paciente se va a perjudicar. Entonces eso precipita, pues, lógicamente un estatus asmático. A nivel del sistema nervioso central puede haber cefalea, confusión, mareos, especialmente con la indometacina, reacciones de hipersensibilidad hasta lupus eritematoso sistémico, especialmente con el ibuprofeno, sulindacto, ormesín o naproxeno. Si nosotros damos AINES con otras drogas, podemos potenciar estos efectos adversos, generalmente en pacientes con enfermedades crónicas, edad avanzada, algunas otras características que puedan generar estas reacciones adversas en estos pacientes. Cuando nosotros administramos simultáneamente los AINES con otras drogas, se va a incrementar la actividad o toxicidad de estos fármacos. Administrado con sulfonilurias, con hipoglicemiantes, anticoagulantes o fenitoína o sulfanilamidas, esto puede potenciar el efecto de estos fármacos. Si administramos con diclofenaco, estos fármacos con warfarina, van a interactuar con la warfarina y puede potenciar el efecto de la warfarina. Estos otros fármacos pueden interactuar también con los hipoglicemiantes orales, incrementando el efecto hipoglicemiante de estos fármacos. Habíamos hablado de los fármacos en la última etapa de la gestación. Los AINES pueden producir problemas a nivel del ductus arterioso. Si nosotros damos aspirina en el primer trimestre, podemos producir un disrafismo congénito abierto o espina bífida. Eso ya está demostrado. Entonces, ni aspirina ni AINES, porque no sabemos si con otros AINES puede pasar, podríamos condicionar este tipo de problemas en el primer trimestre de la gestación y lógicamente estará proscrito administrar
AINES en el último trimestre de la gestación. Las gestantes del primer trimestre con cefalea, o con cualquier otra molestia, no deben ingerir AINES, ni salicilatos, ni ácido acetilsalicílico, ni anticonvulsivantes, ¿no? Bien, vamos a hablar en este tiempo que nos queda hasta que llegue el doctor Villarreal algo de los analgésicos, pero en este caso ya los analgésicos de tipo opiáceo. El dolor viene a ser una respuesta pues, del organismo frente a la injuria, ¿no? Y su objetivo es prevenir mayor daño. Y lógicamente es una respuesta que es una respuesta fisiológica al proceso inflamatorio, a la noxa. Cuando hay un estímulo agresivo, una noxa, ¿qué va a suceder? Se va a liberar una serie de mediadores a nivel espinal. Las señales nociceptores periféricas a nivel de las fibras A, delta y C en el cuerno dorsal van a liberar mediadores presinápticos, neuropéptidos, taquiquininas, sustancia P, neuroquininas. Y en los receptores postsinápticos van a liberar taquiquininas como la neuroquinina 1, la neuroquinina 2, glutamatos, y va a producirse una despolarización y cambios en segundos mensajeros. Y a nivel ya supraespinal, ya sea a nivel cerebral, corteza cerebral, las neuronas nociceptoras van a ser activadas por la sustancia P, por las neuroquininas que habían sido liberadas por las terminaciones que habíamos comentado, y van a proyectarse al núcleo gigantocelularis. Allí se van a poner en juego una serie de sistemas descendentes. Se va a liberar neuroendorfinas del sistema gris periaqueductal, se va a liberar de Raphe magnum serotonina, neurotensina, acetilcolina, y de locus coeruleus norepinefrina. Y cuando se liberan todos estos neurotransmisores, se va a producir la percepción del dolor y de todos sus componentes. Entonces, desde el estímulo periférico hasta el nivel central se liberan todas estas cosas para percibir recién el dolor, ¿no? Entonces tenemos toda una secuencia de neurotransmisores que se podían bloquear para tratar el dolor. Cuando nosotros somos agredidos por alguna noxa, vamos a liberar nuestros opioides endógenos, o sea, van a ser analgésicos opioides que existen normalmente, fisiológicamente dentro de nosotros. Son sustancias que van a evitar o calmar el dolor. Estas sustancias, lógicamente, van a ser simuladas por los analgésicos opiáceos, como la morfina. Van a haber tres grupos de opiáceos endógenos. Las encefalinas que derivan de la proencefalina y van a interactuar con los receptores alfa y mu o delta y mu, y las endorfinas que derivan de la propia melanocortina y se interrelacionan con las unidades mu y delta, y las dinorfinas que derivan de la prodinorfina se van a estar relacionadas con los receptores de tipo kappa. Las encefalinas y las endorfinas van a interrumpir los impulsos dolorosos mediados por canales de calcio, o sea, van a bloquear canales de calcio. Estos están relacionados con la percepción del dolor y van a modular ciertas conductas en nuestra persona. Por ejemplo, la sensación de bienestar está relacionada con la liberación de opioides endógenos. La sensación de placer de diferente naturaleza, el orgasmo, está relacionado con la liberación de opioides endógenos y de dopamina. La alegría, las ganas de vivir están relacionadas con la liberación de opioides endógenos. Cuando a un bebito se golpea y la mamá le dice sana, sana colita de rana, el estímulo de la piel libera opioides endógenos. O sea,
se libera por contacto de la piel. Hay un estímulo. En un niño que no tiene dolor no va a suceder eso. Un niño se golpea, tiene un dolor, le haces sana colita de rana, se liberan opioides endógenos. Entonces, el contacto nada más. Las endorfinas van a aumentar la producción y la eficacia de las células T-killer, van a estimular la síntesis de antioxidantes endógenos, y el estrés, más bien al contrario, va a disminuir la secreción de endorfinas y oxitocina. O sea, si nosotros estamos en estrés, lógicamente desaparece pues nuestra alegría de vivir, toda esa cosa que comentábamos, ¿no? Pasemos a hablar acerca de los analgésicos opioides. Estos son péptidos naturales que van a interrelacionarse con receptores neuronales. ¿Y qué van a generar? Van a generar una inhibición de tipo inhibitorio, ¿no? ¿Y qué van a inhibir? Van a inhibir la liberación de transmisores. Esos transmisores que estábamos hablando, que estaban relacionados con la percepción del dolor. Acá tenemos el papaver somníferum, que es el opio. De este opio se usa el jugo amargo para producir la morfina y el opio también. Y se ha usado el opio para calmar el dolor desde hace muchos años atrás. La morfina viene a ser el componente principal del opio y es el que está relacionado con la propiedad analgésica del opio. Y esta analgesia se va a producir por acción a 3 niveles. A nivel de las terminaciones nocioceptoras, ¿no? A nivel de las interneuronas medulares, ahí va a haber una acción postsináptica inhibitoria. A nivel del mesencéfalo, a nivel del bulbo y especialmente en la materia gris periaqueductal y a nivel del núcleo del rafe magno, se va a impedir la liberación de esos mediadores que hemos estado comentando. Ahí vemos ahí a la flor del opio, ¿no? Es una hermosa flor que está relacionada desde hace mucho con el tratamiento del dolor. ¿Qué hacen los analgésicos opioides? Se van a relacionar con un receptor de tipo mu y van a modular la producción van a interrelacionarse con la proteína G. ¿Y qué hacen? Van a producir la disminución de la adeniciclasa, disminución de la producción del AMP cíclico. Esto permite la salida de potasio y va a producirse una hiperpolarización celular. Y estábamos comentando antes, cuando hay una hiperpolarización por el potasio, no va a haber potencial de acción, no va a haber transmisión del estímulo doloroso. Y esto va a conllevar a una captación disminuida de calcio y la disminución de calcio a nivel intracelular. Ahí vemos, por ejemplo, un opioide, el remifentanilo. Se une a su receptor mu, que está relacionado con una proteína G. Va a haber disminución de la producción de adeniciclasa, disminución del AMP cíclico. Se bloquea la entrada de canales de calcio. Está bloqueada acá la entrada de calcio. Por lo tanto, va a disminuir el calcio intracelular. Y eso conlleva a una liberación disminuida de neurotransmisores. Por lo tanto, se bloquea el impulso doloroso. Cuando nosotros administramos un analgésico opioide, el mecanismo de la analgesia va a explicarse a nivel espinal y a nivel supraespinal. A nivel van a inhibir los opioides a nivel espinal la liberación de sustancia P en el cuerpo dorsal de la médula espinal. A nivel supraespinal va a inhibirse la liberación de dopamina a nivel del tálamo y los ganglios basales y de norepinefrina a nivel del locus coeruleus. La morfina inhibe el sistema de la dopamina por un mecanismo indirecto a través de receptores GABA-A. Cuando se inhibe el sistema de dopamina van a incrementarse los niveles de dopamina y entonces el efecto
de farmacodependencia de estos pacientes va a ser fundamentalmente relacionadas con la dopamina, porque la dopamina está relacionada, así como decíamos, con los opioides endógenos, está relacionada con una serie de características de reforzamiento. Por ejemplo, el cocainómano, ya saben que la cocaína va a impedir la recaptación de noradrenalina, la recaptación de dopamina, que también es está en esa misma secuencia en su metabolismo de la noradrenalina. Entonces se incrementan niveles de noradrenalina, se incrementan niveles de dopamina, y entonces el cocainómano está en un estado hiperadrenérgico, hiperdopaminérgico, y cuando él tiene pues sus relaciones sexuales va a entrar en un orgasmo perpetuo. Por eso es que se refuerza el efecto de la farmacodependencia de la cocaína. Algo similar sucede acá, pero con menos intensidad, ¿no? La dopamina va a estar relacionada con el reforzamiento en el paciente que se vuelve morfinómano dependiente. Hay un síndrome opiáceo que se caracteriza porque tiene efectos depresores por un lado y estimulantes por otro. Va a haber un estímulo de los núcleos del vago y de la zona iniciadora de los quimioreceptores. Y va a haber una depresión de los centros vulvares, tanto a nivel respiratorio, por eso es que cuando nosotros usamos fármacos opiáceos va a haber una depresión respiratoria y también una depresión del sistema del centro vasomotor. Sin embargo, esta depresión cortical general no es tan intensa como cuando usamos alcohol, anestésicos o barbitúricos. Por lo tanto, el paciente que está en en una intoxicación por opiáceos no está totalmente deprimido, como cuando estaría intoxicado, por decir, por alcohol, ¿no? Desde el punto de vista farmacológico, todo receptor opiáceo u opioide es un receptor que es bloqueado por la naloxona. Por lo tanto, la naloxona es el bloqueador universal o es el antagonista universal de los analgésicos opiáceos. Existen tres subtipos de receptores, ¿no? El receptor mu, que está relacionado con la morfina, el receptor kappa, que está relacionado con la ketaciclazosina, y el receptor delta, que está relacionado con la endorfina y la encefalina. Existen receptores asociados, estos no son antagonizados por la naloxona, por lo tanto no son considerados receptores opiáceos, porque para ser receptor opiáceo tiene que ser bloqueado por la naloxona. Y estos están en investigación, ¿no? Ahí tenemos el receptor asociado, el epsilon, el NMDA y el sigma. El receptor epsilon se ha identificado en invertebrados, en el ser humano ahí aparece entre interrogantes. Eso es porque la lámina no se ha actualizado. Ya existen, se ha demostrado la existencia de receptores epsilon en el ser humano. Y está relacionado, como ahí dice, por el control del dolor a nivel periférico y el control del dolor asociado al estrés. Y ahí dice posible relación con el efecto de la acupuntura. Y eso también ya está retrasado porque ya está demostrado que tiene un efecto. Ven ustedes acá la acupuntura, las líneas de la acupuntura, donde los chinitos inyectan pues las agujitas de acupuntura, ¿no? ¿Y qué hacen al hacer la punción? Lo que van a hacer fundamentalmente, ahí vienen ustedes una acupuntura con 2 Gs de potencia y otro de 100, mucho más potente, que hacen a nivel del hipotálamo y el núcleo parabraquial. Finalmente lo que van a hacer es liberación de encefalina y dinorfina, opioides endógenos, de tal manera que lógicamente se va a producir la calma del dolor. Entonces eso ya, el epsilon está relacionado fundamentalmente con la acupuntura, ¿no? Los receptores NMDA están relacionados fundamentalmente con neurotransmisores de tipo estimulante como el glutamato. El receptor sigma relacionado con la fenilciclohexilpiperidina está relacionado con la pentazocina, la feniciclina, la ketamina, que son analgésicos opioides y son responsables fundamentalmente del componente
de disforia, delirio, midriasis, alucinaciones, taquicardia e hipertensión que tendrá un paciente que consume morfina tanto como tratamiento del dolor en dosis altas o como cuando ya se vuelve fármaco dependiente. Vemos acá una clasificación de los analgésicos opiáceos, pueden clasificarse de diversos puntos de vista, ¿no? Acá vamos a ver una clasificación según su origen. Pueden ser naturales, semisintéticos y sintéticos. Acá tenemos a los naturales, que vienen a ser fundamentalmente, se producen por desecación del polvo del opio. Ahí están los fenantrenos y las benciliisoquinolinas. Entre los fenantrenos está la morfina, codeína, tebaína, y en el otro grupo la papaverina y la noscapina. Hay otros que son semisintéticos, pueden derivar de la morfina, como la heroína, la hidromorfona, la norfina y fundamentalmente la naloxona. Es un antagonista opiáceo universal, es un fármaco semisintético. Otros derivan de la tebaína, como la etorfina, la buprenorfina, la oxicodona. Y finalmente vienen los sintéticos, ¿no?, que vienen a derivar o se derivan de la serie de la morfina, como el levorfanol, el butorfanol, o la serie de la metadona, como la misma metadona, el propoxifeno y el dextropropoxifeno. Otros más de la serie de la benzomorfina, la pentazocina, la fenazocina, la ciclazocina. De la serie de la miperidina, la meperidina, el fentanilo y el sulfentanilo. Hay que recordar que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Y después vamos a hablar de otras supermorfinas que son mucho más potentes. Ahora, según su origen, se pueden clasificar en los de acción local, como el alfentanilo, el difenoxilato, la loperamida. Si ustedes se acuerdan de la loperamida, lo usamos para el tratamiento de la diarrea. Este es un fármaco que no se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal. O sea, tanto el difenoxilato como la loperamida se va a usar para disminuir el peristaltismo intestinal y lógicamente con eso calma la diarrea, no porque sea un antibacteriano ni nada, ¿no?, simplemente porque se disminuye el peristaltismo intestinal. Existe un nuevo grupo, hemos dicho que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Vienen acá las supermorfinas como las difenilpropilaminas, ahí tenemos una serie de fármacos, la dextromoramida, la besitramida, etc. Todos ellos son mucho más potentes que el fentanilo. Y acá tenemos las fenilpiperidinas de primera generación. Ven ustedes acá, son de primera generación porque ven los años en que se han sintetizado. Acá tenemos la dextromoramida, la fenopiridina, y acá está el famoso fentanilo, ¿no? El fentanilo es una fenilpiperidina, también ya está considerada una supermorfina, ¿no?, y descubierto pues en los años 60, y por eso se le llama de primera generación. Hay otras de segunda generación, ¿no?, ya veamos históricamente más adelante. Está la carfentanila, el sufentanilo, lofentanilo, el alfentanilo. Y la de tercera generación, el remifentanilo. Esto es el que más usan ahora los anestesiólogos cuando dan analgesias para intervenciones quirúrgicas, ¿no?, aparte del fentanilo que ellos manejan perfectamente. El rapifentanilo también lo usan bastante en nuestro medio. Otro punto de vista de clasificación en analgésicos opioides: agonistas, agonistas parciales, antagonistas y antagonistas a la vez, o agonistas, antagonistas a la vez, y antagonistas fundamentalmente. Entre los agonistas actúan sobre los receptores mu, también sobre los receptores kappa y delta, y son dosis dependientes. Ahí tenemos la morfina, la heroína, el fentanilo, la meperidina, son fármacos agonistas de receptores mu fundamentalmente. Entre los agonistas parciales es el grupo exclusivo para la buprenorfina. Si alguien le pregunta,
Analgésico, agonista parcial, opiáceo, la buprenorfina, no hay otra. Agonistas y antagonistas a la vez. Son agonistas del receptor kappa y antagonistas del receptor mu. Ahí tenemos la nalorfina, la nalbufina, el butorfanol. Antagonistas exclusivamente es el único, es la naloxona, ¿no? Pues hemos dicho que la naloxona es el antagonista universal de los opiáceos. La morfina, vamos a hablar de la morfina porque prácticamente es el punto de partida de comparación para todos los analgésicos opiáceos. Es el analgésico supremo. De todos los fármacos que Dios nos ha dado, la morfina es el fármaco que calma el dolor y que es más usado en el mundo. En el Perú no lo usan por temor, porque no manejan bien estos analgésicos. ¿Quiénes manejarán mejor esto? Son los chinos, ¿no? Ellos han manejado el opio desde milenios. Se obtiene a partir del proceso químico del opio, ¿no? Es un alcaloide del opio. Se sintetizó en el año 1803 y debido a sus potentes efectos analgésicos y empezó a usarse en los heridos de las guerras franco-prusianas. Ven ustedes, los gránulos de morfina pueden variar desde el color blanco sucio hasta un marrón, ¿no? La morfina es bien absorbida en el tracto gastrointestinal y si nosotros lo administramos por vía intravenosa o intramuscular, el efecto lógicamente es mayor. La morfina va a pasar por el hígado y sufre el fenómeno de primer paso y va a haber una glucuronoconjugación. Esto va a conllevar a que la morfina tenga metabolitos inactivos. El 90% de la morfina se excreta por la orina y el 10% va a excretarse por las heces como una morfina conjugada. A nivel del sistema nervioso central va a producir una analgesia dosis dependiente, va a incrementar la tolerancia al dolor y como hemos dicho, si bien es un depresor del sistema nervioso central, no hay pérdida de la conciencia, ¿no? Como se produce con otros depresores similares, ¿no?, de impotencia, como son el alcohol o los anestésicos generales, ¿no? El paciente va a ubicar adecuadamente el origen del dolor y algunos pacientes se van a tornar eufóricos. Si nosotros administramos morfina a un paciente sin dolor, inmediatamente va a haber disforia, ansiedad y confusión mental. Entonces, como ustedes saben que hay opioides endógenos, el organismo actúa, digamos, similarmente con la morfina con los opioides endógenos, porque hay presencia de dolor. Estos se liberan cuando hay dolor, pero en un paciente sin dolor pues va a producir efectos que no se esperan en un paciente cuando está con dolor. Va a estimular la zona del gatillo quimioreceptor, por eso que puede producir náuseas y vómitos. Cuando un paciente está intoxicado, nosotros usamos apomorfina con la intención de producirle vómitos al paciente, ¿no? Ha tomado algún fármaco y queremos que elimine, le damos apomorfina y lo que produce va a ser vómitos el paciente. Va a producir una miosis por el estímulo del núcleo Erichsen-Westphal. La pupila miótica va a hacerse más miope, lógicamente, cuando hay dosis tóxica y se va a producir antes de la asfixia. Esta miosis lo podemos bloquear con la atropina como tratamiento ya del paciente que está intoxicado. Hemos dicho que la morfina es un potente depresor del sistema respiratorio a nivel vulvar. Va a disminuir la respuesta del centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central y, lógicamente, cuando los niveles de CO2 aumentan no va a haber un estímulo respiratorio. La presión del CO2 alveolar y plasmática va a incrementarse por lo tanto, debido a que hay una depresión de la respuesta medular. Y este aumento de la presión parcial del CO2 va a producir una vasodilatación cerebral. ¿Esto conlleva qué? Hay un aumento de la presión intracraneal. Entonces, en pacientes que tienen
alguna alteración, un TEC a nivel cerebral, no podemos darle analgésicos opiáceos porque podríamos aumentarle la presión intracerebral, y lógicamente es contraproducente para este tipo de pacientes. Va a estimular la liberación de la hormona antidiurética y va a producir oliguria. Es un potente depresor de la tos. Cualquiera de nosotros habrá tomado dextrometorfano. El dextrometorfano es un derivado de la morfina, pero no produce farmacodependencia, ¿no? Porque está sintetizado en forma, digamos, química, y le han quitado esas propiedades que puedan producir farmacodependencia. Entonces, pero también podemos usar codeína para deprimir la tos. ¿Cuántos niños han tomado Codifarma o codeína para calmar la tos cuando están con coqueluche o toses difíciles de tratar? Entonces la codeína sí produce farmacodependencia. Pero lógicamente al niño no le vas a dar codeína pues, crónicamente, ¿no? Le das cuando está con ese problema y lógicamente va a deprimir la tos. La morfina tiene un efecto bifásico dosis dependiente, especialmente en la temperatura corporal. A dosis baja disminuye la temperatura y a dosis alta aumenta la temperatura. ¿Y esto qué nos va a conllevar? Si nosotros tenemos un paciente que tiene, por decir, pues ha sido atropellado y le damos morfina para calmarle el dolor o codeína para calmarle el dolor, y de pronto empieza a hacer fiebre, y los no avisados te están dando altas dosis de morfina y piensan que está haciendo un proceso séptico, o hay un proceso infeccioso que está contaminando el paciente accidentado, cuando no se han alterado de que la morfina o la codeína a dosis alta puede aumentar la temperatura corporal a temperaturas de 38 y 39, altas temperaturas. Por eso es que piensan que puede ser un cuadro séptico, un proceso febril infeccioso, ¿no? Entonces hay que recordar eso, que podía ser efecto del fármaco analgésico opiáceo. A nivel cardiovascular puede haber una hipotensión ortostática, depresión de la medular vasomotora y liberación de histamina. Ustedes saben que la histamina es un potente vasodilatador, entonces puede disminuir, lógicamente puede caer la presión arterial. A nivel gastrointestinal puede haber una disminución del peristaltismo que conlleve a la constipación. Por eso es que la loperamida, fármaco que no se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal, se usa como antidiarreico, ¿no? Siendo un analgésico opiáceo. Y esta loperamida puede producir farmacodependencia. Por suerte para nosotros no se absorbe por el tracto gastrointestinal. También puede haber una disminución de la motilidad gástrica. Y las contracciones espasmódicas no son propulsivas, pero lógicamente. Disminuye las secreciones biliares y pancreáticas y va a haber un aumento de la contracción del esfínter de Oddi y un incremento de la presión biliar. Entonces, si un paciente viene con un problema vesicular, un problema a nivel del coledo, tiene cálculos y está con un cólico intenso, ¿a alguien se le puede ocurrir dar morfina o codeína porque el paciente está con un dolor tremendo? Y entonces le vamos a incrementar la presión biliar y le vamos a cerrar el esfínter de Oddi. Y entonces el paciente se puede complicar con una colangitis. ¿Por qué? Porque estamos dándole algo que está aumentando su problema. Sin embargo, si viene un paciente con un cólico renal, este cólico renal no tiene nada que ver con el esfínter de Oddi ni la presión biliar. Y la morfina es un fármaco potente que le puede calmar digamos, el espasmo producido por el cólico renal. Entonces está indicado en los cólicos renales y está contraindicado en los cólicos vesiculares. Por otro lado, aumenta el tono del músculo detrusor en la vejiga urinaria. Entonces, si aumenta el detrusor, va a haber pues una contracción del músculo detrusor y va a haber una urgencia urinaria. Pero si bien hay una urgencia urinaria, se contrae todo el músculo vesical, hay un aumento del tono vesical, del esfínter vesical. Y si se cierra el esfínter y se contrae la vejiga,
lógicamente va a haber una retención urinaria, ¿no? El paciente entra en conflicto. Por un lado la vesícula se contrae y el esfínter se cierra, estamos produciendo un efecto que no deberíamos esperar. Entonces, si hay un paciente que debe usar estos fármacos, hay que ponerle una sonda vesical. Entonces ya el esfínter se podrá contraer y no hay problema, la sonda hace todo para que pueda orinar con tranquilidad, ¿no? Prolonga el trabajo de parto. La morfina disminuye la contracción uterina. Por lo tanto, en épocas cercanas al trabajo de parto no podía darse morfina tampoco, como para calmar el dolor, ya que no le podemos dar AINES, no le podemos dar morfina, ¿qué le daremos para el dolor? A un paciente gestante, está con dolor, pero no. ¿Ah? ¿Qué le da? No le puede dar fármacos opiáceos porque prolonga el trabajo de parto. Y lo otro es que puede producir cierre prematuro del ductus arterioso. Por otro lado, produce una liberación de histamina y estimulación vagal. Puede producir broncoconstricción, entonces está contraindicado en pacientes con asma bronquial. Por otro lado, produce vasodilatación cutánea, prurito y sudor. Los opioides aumentan el nivel de corticosteroides endógenos, estamos hablando de corticosteroides endógenos, por estimulación del eje hipotálamo-hipófiso adrenérgico. Por otro lado, puede alterar la fagocitosis, la secreción de inmunoglobulinas y la funcionalidad de los linfocitos T y las células con actividad natural killer o asesina natural. ¿Qué conlleva todo esto? Puede producir una pérdida de la inmunocompetencia y puede haber mayor susceptibilidad a procesos infecciosos. Por lo tanto, estos fármacos son inmunodepresores. Ven ustedes, existe un equilibrio entre los linfocitos T y los TH2 y los TH1, debe haber un equilibrio. La heroína disminuye la proliferación de los linfocitos. Esta es la heroína porque hay un ejemplo, porque todos los analgésicos opiáceos disminuyen la proliferación de linfocitos T. Ahí ven ustedes un ejemplo de la heroína, por ese ejemplo hemos puesto la heroína. Se une a su receptor y va a haber una inhibición de la respuesta inmunológica, porque va a inhibir la proliferación de linfocitos T. Va a haber una inhibición de la producción de citoquinas, por lo tanto va a conllevar a una inhibición o una inmunosupresión. Cuando usamos la morfina o la codeína o los otros fármacos analgésicos opiáceos, fundamentalmente en analgesias de dolores grandes, infartos severos de infartos de miocardio, en cánceres terminales, en grandes cirugías, tóraco-abdominales, en procedimientos obstétricos severos como extracción de fetos muertos, así que ya pues son cosas severas, ¿no? En el tratamiento de la disnea por edema pulmonar, porque ahí va a producir una disminución de la resistencia y un aumento de la capacitancia del compartimiento vascular esplácnico, y esto conlleva un mejoramiento del edema pulmonar. Ahí vemos la escalera analgésica del dolor. Primero los analgésicos no opioides, ¿no? Dolores de poca intensidad. Acá a los opioides como la codeína, la hidrocodeína, el tramadol, el dextroproporifeno y más otros analgésicos coadyuvantes para el dolor moderado. Y para el dolor ya severo ya usamos morfina, metadona, fentalino y las supermorfinas, ¿no? Acá tenemos las fibras C, podemos usar acá, bloquear la liberación de mediadores mediante los anestésicos locales. Los anestésicos locales lo que van a hacer, van a inhibir canales de sodio, ¿no? Y inhiben el potencial de acción. Más adelante, cuando ya se han liberado esto, podemos usar un analgésico opioide como la ketamina, que inhibe la liberación de estos mediadores. Posteriormente, ya actuando, evitando la liberación de prostaglandinas, podemos usar antiinflamatorios no esteroideos. Y finalmente,
ya cuando el dolor, ya los mediadores están mucho más liberados, o cuando ya el tratamiento de dolor más severos, podemos usar analgésicos opioides o alfa-2 agonistas, fundamentalmente analgésicos opioides. ¿Por qué se produce la farmacodependencia cuando usamos morfina? La tolerancia se puede desarrollar tanto para la analgesia, la euforia, la depresión respiratoria, la miosis, el vaciamiento gástrico y el estreñimiento. Va a ocurrir farmacodependencia física. El síndrome de abstinencia no es tan severo como cuando se usan barbitúricos o cuando se usa alcohol, ¿no? La dependencia psíquica va a depender del sistema mesolímbico, mesocortical o sistema de recompensa. Habíamos hablado que este sistema posee neuronas dopaminérgicas y la dopamina está relacionada con el sistema de recompensa, que va está relacionada, pues, lógicamente, con las emociones, ¿no? Los opiáceos van a bloquear el sistema GABA, como hemos dicho en un inicio, ¿no? Y esto lo que va a conllevar a un aumento de dopamina a nivel del sistema nervioso central, a nivel del locus coeruleus, ¿no? Y activa directamente el sistema de recompensa. La dependencia física fundamentalmente está relacionada con la liberación de neurotransmisores por el locus coeruleus, ¿no? Se van a ligar a los receptores opioides de tipo mu y van a inhibir rápidamente al locus coeruleus. El uso crónico se adapta con esta inhibición y va a disminuir el número y la sensibilidad de los receptores para la morfina. Entonces, la dependencia física está relacionada fundamentalmente con el locus coeruleus. Hay un neuropéptido FF que es un modulador de las funciones de los opioides endógenos. Un opioide endógeno se libera y el neuropéptido F va a evitar que esto penetre en mayor cantidad, simplemente calmando el dolor. Cuando ya se rompe este equilibrio, prácticamente viene la tolerancia y finalmente la dependencia física. ¿Por qué? Porque el neuropéptido FF ha dejado de establecer un equilibrio. Finalmente vamos a ver el síndrome de intoxicación por opiáceos, porque ya se nos acaba el tiempo. Esta está caracterizada por apatía y sedación, desinhibición, lentitud psicomotora, deterioro de la atención, alteración del juicio, ¿no? Y va a haber hipotermia y depresión de los sistemas o de los reflejos osteotendinosos. Estamos hablando en un paciente intoxicado por morfina o cualquier opiáceo. Habrá también somnolencia, disartria, miosis, midriasis, las pupilas puntiformes, un estado de conciencia alterado como en estupor o estado de coma, depresión respiratoria y pérdida del interés sexual. ¿Qué hay que hacer? Fundamentalmente mantener las vías aéreas permeables, revertir la depresión respiratoria con naloxona. ¿Por qué? Porque es el antagonista universal. Y si no hay respuesta, a dosis repetidas, ¿no? Hay que monitorizar todo esto. El síndrome de abstinencia se caracteriza porque hay un deseo imperioso de consumir opiáceos. Hay rinorrea, estornudos, lagrimeo, calambres, dolores musculares, dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea, dilatación pupilar, piloerección, taquicardia, hipertensión, bostezos y sueño no reparador. En mi hospital había una anestesióloga que se inyectaba fentanilo y la veíamos, pues, con estas características, hasta que por fin se demostró que ella se autoadministraba fentanilo, ¿no? Y ahorita está trabajando haciendo triaje, por lo menos hasta que se desintoxique. No sé cuándo va a dejar la farmacodependencia. Cuando hay este problema, vamos a utilizar clonidina, vamos a tratar de disminuir la presión arterial por lo menos por un tiempo de 12 días.
y podemos utilizar fundamentalmente la metadona o la buprenorfina, que son también antagonistas parciales fundamentalmente la buprenorfina para el tratamiento de la dependencia a los opiáceos. Cuando un paciente se vuelve dependiente a la morfina, hay que darle otro analgésico opiáceo para tratar de destetarlo, de que se vaya liberando de la dependencia a la morfina o a la codeína, que es la que se ha vuelto, con otro fármaco opiáceo. Bien.